al punto fijo y hablando claro. Empezamos informándolo, yeah, con la mejor programación de esta radio y con la energía que dispongamos. Con hashtag Colombia usted estará informado de todo lo que ha pasado, recordando la historia de nuestro país, que aún sigue aquí y no hemos olvidado. Bueno, bienvenidos a Hashtag Colombia. Bueno, me presento, soy Nico Diviayo y en esta transmisión os vamos a hablar sobre el gobierno de Rojas Pinilla, el Frente Nacional y del surgimiento del M-19. Pero antes de esto les voy a presentar a mis compañeros, una persona carismática y simpática. Con ustedes, Lau Herrera. Hola chicos, ¿cómo están? Este es un nuevo podcast. Bueno, persona alegre y cariñosa. Con ustedes, Aleja Parrado. Olis, ¿qué más? Y por último, pero no menos importante, una persona un poco callada, pero chistosa. Con ustedes, Paulita Artugo. Hola, ¿cómo están? Bueno, ya habiendo dicho esto, empecemos. Vale, lo primero que vamos a hablar será del gobierno de Rojas Pinilla. Pero antes de tocar este tema, vamos a ver quién fue Rojas Pinilla. Gustavo Rojas Pinilla nació el 12 de marzo de 1900 y murió el 17 de enero de 1975. Fue un militar y un ingeniero civil y político colombiano. Este fue el presidente de Colombia tras el golpe de Estado pacífico, sobre todo, habrá que resaltar el golpe pacífico, que le haría el titular Laureano Gómez, ocupando el pacto de la presidencia de Colombia desde el 13 de junio de 1953 hasta el 10 de mayo de 1957, 4 años de gobernación. Vamos a hablar sobre la dictadura que Rojas Pinilla puso. Algunos sucesos de la gran dictadura de Rojas Pinilla son: la dictadura de Rojas Pinilla se caracterizó principalmente por mantener un continuo enfrentamiento con la prensa, con la expedición de normas legales que pretendían proteger a los funcionarios de posibles injurias y calumnias. Un dato curioso es que las injurias y calumnias son, primero que todo, injurias. Hacen la referencia a las declaraciones que afecten la honra y el buen nombre de una persona. Y las calumnias implica a la imputación de un delito, cuando existe una pena con una pequeña conciencia de falsedad presente a la afirmación. Habiendo dicho esto, pasemos con el siguiente suceso. Este fomenta una creación de la prensa estatal y paraestatal, estatus que es subsidiada por el gobierno, y el hostigamiento legal del tributario y comercial en los periódicos de oposición. El 15 de marzo, el gobierno cierra la unidad por publicar un manifiesto contra el gobierno. Al mes siguiente, se dicta un decreto que establecía una pena de prisión de 2 a 5 años para los que difamaran el gobierno militar. O sea, aquellos que no estuvieran muy de acuerdo y empezaban a hablar sobre esto, se les aplicaría una pena de cárcel de 2 a 5 años. El régimen de Rojas Pinilla instauró la persecución religiosa contra el protestantismo, incluyendo el encarcelamiento de una misionera estadounidense. O sea, los gringos se meten en lo que no les importa a veces, pero bueno, así son las cosas. Esta estadounidense tenía 82 años y fue acusada por proselitismo comunista, lo que motiva la preocupación y las protestas del gobierno. Ya por último, cierre de crédito externo por parte de los organismos financieros internacionales. En el último año del gobierno de Pinilla se asuntó que sin duda profundizó las dificultades que afrontaba este gobierno y aceleró la caída de este. Vale, ahora pasaremos con los ideales. Bueno, algunos ideales del gobierno de Pinilla fueron: su objetivo a corto plazo era pacificación del país. La idea era terminar con la violencia bipartidista y el objetivo a mediano y largo plazo era el establecimiento de las instituciones democráticas. También propuso conceder la amnistía a los combatientes guerrilleros y la reconstrucción económica de las zonas que fueron afectadas por la violencia. Rojas Pinilla
En este momento él quería algo más. Él no quería guerra, él quería paz, quería ayudarnos a todos, quería reconstruir las zonas que fueron más afectadas por la violencia. Siguiente, estipular reformas sociales en beneficio de los sectores de bajos recursos. Según sus ideas, sin justicia social sería muy difícil la paz y mucho más la libertad. Esta frase para mí tiene un gran significado, ya que si no hay una justicia en la sociedad, la paz será muy difícil y mucho más ser libres mucho más ser libres. También está garantizar el trabajo, protegiendo el capital. Y por último, estipular la economía y facilitar el manejo de las licencias de importación. Y para esto creó dos bancos públicos, lo que genera una rivalidad entre los bancos privados, ya que esto funciona una competencia entre ellos. La caída del gobierno de Pinilla. El gobierno de Rojas Pinilla cae en 1956, cuando este pierde el apoyo de los partidos que hasta el momento lo apoyaban para crear una autonomía social. También se genera una oposición del gobierno cuando Rojas Pinilla se volvió a postular para la reelección. Y tercero y por último, Rojas Pinilla se vio forzado por las fuerzas militares a entregar el poder que él tenía. Finalmente, él anuncia su renuncia en el año de 1957, justamente el 10 de mayo. Y en su sustitución nombra un gobierno militar de traslación y a partir de ahí se firma un acuerdo entre dos partidos para que el poder se mantenga por 4 años. Bueno, ya hablando con esta y hablando la pura parla, pero está bien, sobre lo que nos habló nuestro querido amigo Nicolás, sobre el gobierno de Rojas Pinilla, vamos a hacer una pausita y vamos a hacerles un corte comercial. Este podcast está patrocinado por Sucresale, una empresa muy comprometida y comprometedora también, que se hará conocer en el mes de agosto en la Feria Empresarial del Colegio Liceo San Isidro Norte. Por favor, vayan allá. Los invitamos a probar nuestros Bubble Waffle, que son saludables, exquisitos y deliciosos. Por favor, no se pueden perder de esto. Ahora vamos a seguir. Bueno, lo que logró en su dictadura fue lo principal, que le dio el derecho al voto a la mujer, ya que no contaban con este derecho y solo lo hacían los hombres. También fundó una escuela de educación para estudiantes, como lo es el SENA, estimuló los programas en las escuelas de radio, propuso la creación de muchas escuelas, colegios y universidades, combatió el comunismo, lo declaró como una fuerza política ilegal y lo expulsó del centro del país. También inauguró la televisión, ya que en su gobierno no estaba no había los recursos para poder hacerlo. También veló por los derechos de los indígenas y su integración al Estado. Y por último, asuspió la construcción de varias obras de infraestructura, como lo es la ampliación de la carretera de Boyacá. También impulsó la vivienda popular, la casa campesina, el seguro campesino y la bolsa de los empleos. Bueno, continuando con el golpe de Estado, el 13 de junio de 1953 se dio el golpe de Estado de Rojas Pinilla contra Laureano Gómez, ya que Colombia pasaba por una guerra bipartidista y Colombia tenía una situación de crisis política, ya que hubieron 3 presidentes, los cuales fueron pues Rojas Pinilla, Laureano Gómez y Urdaneta. También por este periodo de tiempo hubo violencia, una gran violencia, y Rojas Pinilla hizo parte del Partido Liberal. Esto iba en contra de Gómez, porque era por lo que pertenecía al Partido Conservador. Y es ahí cuando discuten y el general Rojas Pinilla llega al poder. No, la verdad, pues, como terrible lo que pasó, muy, muy, muy mal. ¿Qué piensas, Aleja, de esto? Bueno, me parece súper terrible y impactante, ¿no? Todo eso que pasó a la gente. La verdad, sí, mucha gente murió por esto, ese enfrentamiento. Bueno, ese es el final de la sección 1. Ahora vamos a pasar a una pausa comercial. Y para eso mayor, mi amigo Lucho. Buenas a todos, yo soy Lucho. Bueno, momento Pet Play. Pidan domicilios. Los invitamos a editar los famosos postres saludables y exquisitos de la empresa Saportons, creada en el 2020, en el mes de abril. Gracias a mi amigo, ya
esta buena pausa comercial y crean que se me acaba de antojar un penúncio, dice. Puede que lo pida mañana. Bueno, volviendo al tema, vamos a ir con la sección 2 del podcast, el Frente Nacional. Bueno, es un tema muy, muy importante aquí en Colombia, entonces vamos a empezar. Pues fue un pacto político entre los dos partidos, liberal y conservador, como todos lo conocemos, el rojo y el azul, con el objetivo de sacar del poder al general Gustavo Rojas Pinilla, de quien ya hablamos, que luego de su golpe de Estado, él pretendía perpetuarse en el poder, pero pues dicho acuerdo estuvo vigente entre los años 1958 y 1974. Por extensión también se refiere al periodo histórico comprendido entre dichos años. Las principales características de este periodo fueron la alternancia a la presidencia durante 4 periodos constitucionales, o sea, es decir, de 16 años. Un gobierno de coalición distribuido en ministerios y la burocracia de 3 ramas del poder público: ejecutiva, legislativa y judicial. El candidato presidencial era elegido por acuerdo bipartidista y la distribución igualitaria de las curules parlamentarias se mantuvo vigente hasta 1968. El principal objetivo de este acuerdo político fue la reorganización del país luego del régimen de Rojas Pinilla. Bueno, o sea, ¿qué pasó en este momento? Como había tanto choque entre los ideales liberales y conservadores, lo que pasó es que se dividieron el país entre los años. Entonces, el primer periodo era liberal, luego conservador, luego liberal y luego conservador. O sea, se repartían el país por cada 4 años. Rojas se convirtió en un importante activista político, llegando a ser con el tiempo en cabeza la tercera fuerza política del país. Este hecho unido al deseo de terminar con el periodo conflictivo del periodo de la violencia, que pues fue por esta guerra bipartidista entre los liberales y los conservadores. Unió a los dirigentes del Partido Liberal y Conservador para buscar la solución común de los problemas. El liberal Alberto Lleras Camargo y el conservador Laureano Gómez firmaron el Pacto de Benidorm, que fue un acuerdo firmado en una ciudad española, donde se representaban los partidos con el fin de poner término a la crisis política que se vivía en Colombia. El Frente Nacional marcó el fin de la violencia bipartidista que aquejaba a Colombia y generó la desmovilización de las guerrillas liberales. Sin embargo, continuaron los problemas sociales, económicos y políticos, que llevaron al inicio de un periodo de conflicto armado en el país, como primera etapa del conflicto armado interno vigente en Colombia. El Frente Nacional se consideró una democracia cerrada o duopolizada, el poder y los cargos públicos, es decir, que estaban en 2 ramas, impidiendo la participación de otras fuerzas políticas y sociales sin filiación conservadora liberal. O sea, ¿eras conservador o era liberal? No se podía hacer otra cosa. Surgieron nuevos grupos guerrilleros a causa del inconformismo de los nuevos rumbos ideológicos que se movían en América Latina. En 1964 aparecieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocidas como las FARC. El 7 de enero de 1965, el Ejército de Liberación Nacional, que es el ELN, en 1967 el Ejército Popular de Liberación, el EPL, y en 1973 se formó el movimiento 19 de abril, es decir, el M19, quien más adelante les hablará mi compañera Aleja. Bueno, para recalcar, los presidentes durante el Frente Nacional, pues acá les voy a decir como los periodos más específicos. Alberto Lleras Camargo fue de 1958 a 1962 y era del Partido Liberal. Después, Guillermo León Valencia, que es un conservador, fue de 1962 a 1966. Luego, el periodo de 1966 a 1970 fue Carlos Lleras Restrepo, que fue un liberal. Y por último, el último conservador, que fue Misael Pastrana Borrero, de 1970 a 1974. Bueno, entramos a una pequeña pausa comercial. Ahora tomaremos un break para promocionar Uber Eats. Perdón, cierto que en Colombia, ni modo, por el momento tomaremos agüita Cristal, patrocinador de este programa radial. Y seguiremos continuando con nuestra charla de la historia de Colombia. Bueno, seguimos con la sección 3. En este caso es el surgimiento del M19. ¿Qué nos los va a decir nuestra compañera Aleja? Olis, bueno, les voy a explicar el surgimiento del M19.
El M-19 fue un grupo insurgente que nació producto del inconformismo de las elecciones presidenciales de 1970. Durante casi 20 años de actividad guerrillera, cometieron distintos atentados que llevó a esto una guerra agotadora contra las Fuerzas Armadas de Colombia. Pero, sin embargo, en 1989 optaron por el camino de la paz, entregaron las armas y se convirtieron en un movimiento político. Ahora les voy a explicar la ideología del M-19. Al robo de la espada de Simón Bolívar se le considera simbólico dada la naturaleza ideológica del M-19, quienes se caracterizaron por ser bolivarianos, nacionalistas, anti-imperialistas y anti-oligárquica. Nacieron con la idea de tener en el país una democracia verdadera y participativa, y así asegurar elecciones limpias y transparentes luego del supuesto fraude en las elecciones de 1970. Se definieron a ellos mismos como una organización político-militar, muy bien estructurada, organizada internamente por comando superior, oficiales superiores, oficiales mayores, oficiales primeros, oficiales segundos y oficiales. Los comandantes en jefe eran Carlos Pizarro León Gómez, Álvaro Fallat, Iván Marino Espina y Jaime Batemán Cayón. El M-19 tuvo presencia con frentes en Bogotá, Tolima, Huila, Caquetá, Valle del Cauca, Santander, César y Quindío. Golpes perpetrados comenzaron el 17 de enero de 1974 con un acto simbólico y se trató del robo de la espada de Simón Bolívar, que se ubicaba en el centro de Bogotá, en la Quinta de Bolívar. Y así fue como se dio a conocer el M-19, quienes antes habían hecho toda una campaña publicitaria de expectativa en periódicos colombianos. Este robo se le considera simbólico, ya que dejaron el comunicado diciendo: Bolívar, tu espada vuelve a la lucha, con el pueblo, con las armas, al poder. Bolívar no ha muerto, su espada rompe las telarañas del museo y se lanza a los combates del presente. Pasa a nuestras manos y apunta ahora contra los explotadores del pueblo. Este movimiento se dio el 19 de abril. Y sin embargo, los golpes iban a escalar rápidamente a más robos, más secuestros y asesinatos. Así como el secuestro y el asesinato de José Raquel Mercado en 1976, el robo de armas del Cantón Norte en el año 1978 y otros más. También el secuestro de Avión Curtis y C-46 en 1981, el ataque a la casa de Nariño en 1982, la batalla de Yarumales en 1984 contra el ejército colombiano, y así muchos más. Bueno, ahora les voy a hablar del acuerdo de paz. El acuerdo de paz entre el gobierno colombiano, en ese entonces con Virgilio Barco como presidente, y la guerrilla del M-19, llegó el 9 de marzo de 1990. Se firmó un pacto de paz en donde el M-19 dejó las armas y devolvió la espada robada de Simón Bolívar, y a su vez el Estado les aseguraba una participación política legal de los combatientes en aquel entonces. Actualmente, algunos de los exguerrilleros son políticos y reconocidos y activos en Colombia, con cargos como alcaldes y congresistas. También varios de ellos participaron en la redacción de la Constitución del 91. Es el caso de Antonio Navarro Wolf, que fue miembro y jefe negociador del M-19 y que ha sido ministro de Salud, gobernador de Nariño y candidato presidencial para las elecciones del 2006. El M-19 fue un grupo insurgente que nació producto del inconformismo de las elecciones presidenciales de 1970. Durante sus casi 20 años de actividad guerrillera cometieron distintos atentados que los llevó a una guerra agotadora contra las Fuerzas Armadas de Colombia. Sin embargo, en 1989 optaron por el camino de la paz, entregaron las armas y se convirtieron en un movimiento político. La verdad es todo increíble, pero siento que cuando estabas hablando de los acontecimientos del M-19, hay uno que es muy importante y es la toma del Palacio de Justicia. Cuéntanos sobre eso, Aleja. Cierto.
La toma del Palacio de Justicia en 1985, que es un hito tan importante en la historia de nuestro país, también se debió al M-19. Eh, el acto de Álvaro Gómez en el año de 1988 y una masacre en el suroriente de Bogotá, entre otros golpes perpetrados por este grupo guerrillero, terrible y doloroso para la historia de nuestro país. En esto se habían incluido intervenciones en radio y televisión, tomas guerrilleras a periódicos y poblaciones, y el robo de un camión de leche para repartir en sectores populares de la ciudad. Bueno, con esto sería todo el podcast, la verdad nos hemos pasado muy bien, ha habido muy buenos momentos y pues para ser la primera vez que lo hacemos, realmente lo hicimos súper bien. Bueno, mi gente, ya saben, no dejen de sintonizarnos en #Colombia, ya saben, siempre a una hora, todos los días o cuando quieran. Hablaremos siempre de temas políticos muy importantes aquí en nuestro bello país. ¡Chao! Esto fue #Colombia. Al punto fijo y hablando claro, empezamos informándolo con la mejor programación de esta radio y con la energía que dispongamos. Con #Colombia usted estará informado de todo lo que ha pasado, recordando la historia de nuestro país, que aún sigue aquí y no hemos olvidado.